Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Hoy, en Guadalajara, México, el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, hablando sobre libertad de expresión, dijo que, por supuesto, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua no hay libertad de expresión, pero añadió, y esta es una noticia de repercusiones nucleares, en el Perú el presidente Pedro Castillo llegó al poder mediante un fraude electoral, mediante elecciones fraudulentas, dijo y repitió el gran Vargas Llosa. En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo. Vargas Llosa, que tiene la estatura intelectual y moral que no tiene ningún peruano, que es por supuesto el mejor escritor peruano de todos los tiempos y uno de los más grandes en lengua española, denuncia entonces que el presidente peruano Castillo ganó las elecciones mediante trampas, mediante amaños. A mí esto no me consta, yo no he visto las pruebas del fraude, si hubo fraude. Pero sí me consta y me inquieta grandemente que cuando se denunció que hubo fraude en el Perú, el Tribunal Electoral se negó a que se practicara una auditoría por observadores internacionales. Esto dejó entonces la duda flotando. Que hoy, con sus invictos 85 años, el Nobel de Literatura Vargas Llosa, de visita en México, donde, por cierto, este domingo el canal mexicano Azteca va a lanzar su autobiografía, Una vida en palabras, en conversaciones de Vargas Llosa con su hijo mayor Álvaro, que hoy decía Vargas Llosa, afirme en México, como ha afirmado, que Castillo se robó las elecciones presidenciales, que los aliados y operadores políticos de Castillo perpetraron un fraude colosal, es una denuncia periodística formidable. Por eso quisiera ver de nuevo este video con ustedes. En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo. Si el Nobel de Literatura ha dicho esto en México, que Castillo, el presidente peruano, ganó mediante un fraude, es porque está bien informado y es porque seguramente ha visto las pruebas que yo todavía no he podido ver. Por cierto, este sábado estoy impaciente por ver la autobiografía Una vida en palabras, contada por Mario Vargas Llosa a su hijo mayor Álvaro. La va a emitir un canal mexicano, creo que se llama ADN, los sábados por la noche. Cambiando de tema, el expresidente Trump ha enjuiciado al New York Times y a su sobrina Mary por $100 millones.
Trump está ofuscado porque ese periódico y su sobrina consiguieron, sabe Dios cómo, unas declaraciones de impuestos que él quería ocultar o escamotear a la luz pública. Former President Trump has filed a $100 million lawsuit against his own niece and 3 New York Times reporters. He says his niece, Mary Trump, conspired with the Times to get his tax returns for a Pulitzer Prize-winning story about his apparent losses and tax avoidance. The suit alleges the Times pushed Mary to smuggle records out of her attorney's office. Mary Trump admitted she released his taxes to the Times in a book she wrote about her uncle, and she responded to the lawsuit in a statement saying this: "It's desperation. The walls are closing in, and he's throwing anything against the wall that he thinks will stick." One of the Times reporters who is being sued, Suzanne Craig, also responding on Twitter, saying, quote, "I knocked on Mary Trump's door. She opened it. I think they call that journalism." Por supuesto, el fanfarrón expresidente no va a ganar el juicio, lo va a perder. Si lo ganara, claro, el New York Times no creo que tenga 100 millones líquidos para pagarle. Mucho menos su pobre, desamparada, humillada sobrina Mary, a la que Trump dejó caer en desgracia, rencoroso él, porque ella hizo algunas revelaciones infidentes a la prensa, quizá a cambio de dinero, comprensiblemente. Esta noticia hoy me ha conmovido y por eso quiero compartirla con ustedes abriendo el programa. Ha muerto en Montana, antes de cumplir 25 años, los iba a cumplir la próxima semana, un jovencito, padre de familia ya, llamado Patrick Bercia. Ha muerto de coronavirus. Ha muerto porque creyó la prédica inflamada, tóxica, de los charlatanes ultraconservadores que decían, todavía dicen, que la vacuna contra el coronavirus es un fraude, un embuste, algo que no sirve para nada, una tomadura de pelo. Este muchacho entonces no se quiso vacunar, confió en su robusta salud y en su buen sistema inmunológico. No le fue nada bien. Hace unos días ya estaba hospitalizado y decía que se arrepentía profundamente de no haberse vacunado contra el coronavirus. 24-year-old COVID patient Patrick Bercia had been hospitalized just over a week when we first met him earlier this month. Oh, sorry, one second. Deep breath. Yeah, take a breath. He struggled to breathe, but he wanted to keep talking to share this message. As soon as I can, I'm getting the vaccine. And I highly recommend anyone who has it to do it because this is a very scary situation. Do you regret not getting the vaccine? Absolutely. I 100% regret it. Specifically, what were some of the things you were hearing? That the vaccine was not a real vaccine, that it was like a tracking chip the government was trying to use on us. Es decir, que este pobre muchacho, desinformado, despistado, creyó que la vacuna era una técnica de manipulación del gobierno sobre los individuos, no quiso entonces vacunarse, se expuso a contagiarse y se contagió. Y una vez contagiado, a despecho de sus precoces 24 años, vio muy estragada su salud al punto de ser hospitalizado. Una de las enfermeras que lo atendían decía que estaba francamente exhausta, porque cuidarlo era, bueno, extenuante. Patrick was in the ICU at Billings Clinic in Montana, which was already seeing its highest number of COVID patients since last year. This is the ER. They've set up overflow beds in the hallways. Nurse Christy Baxter was among those caring for Patrick. Is it exhausting? It is. It's exhausting. I've had days where I've thought, I don't know that I can get up and continue to do this job. And I've been a nurse for 30 years. I believe passionately in what we do. I want to make a difference for patients, but I never thought I would be there. But I've had days that I thought, I don't know that I can continue to do this. Como la salud del muchacho enfermo de coronavirus hospitalizado continuó desmejorando, tuvieron que intubarlo, conectarlo a un ventilador, a un respirador artificial. Unos días después, Patrick Bercia, apenas 24 años,
falleció de coronavirus. Since then, she says, things have gotten worse. The hospital has limited ECMO treatments, external machines that can function as a critical patient's heart and lungs. Administrators have also discussed how best to get ready for what's known as critical standards of care, essentially guidelines for how to ration resources. This is heartbreaking. This is something I have never prepared myself for or never anticipated. And since we met, Patrick took a turn for the worse. He was placed on a ventilator and died this weekend. Every time we moved him, we weren't sure if the end was going to be in that moment. And so I just wanted to be there to hold his hand. Espero que los que no han querido vacunarse puedan ver esto, ¿no? Y entender que esa testarudez, que esa obstinación les puede costar la vida, incluso si son muy jóvenes y muy saludables, como era este muchacho, de apenas 24 años, que se permitió desdeñar la vacuna contra el coronavirus y ahora ha perdido la vida. Deja huérfano de padre a un niño y esta semana iba a cumplir 25 años. Ha muerto porque no quiso vacunarse. In just 1 week, Patrick would have turned 25. He now leaves behind a young son. I, much like a lot of people in my age group, didn't really have a whole lot of proper information. I was hearing a lot of propaganda saying, oh, like COVID's a conspiracy theory, it's not real, you know, just a whole bunch of crap that isn't true. This is very real. Bueno, entre tanto, el presidente Biden, que quiere caerle bien a todo el mundo, y eso, claro, es un peligro, ha prometido comprar 500 millones de dosis más de las vacunas Pfizer y Moderna. Ya le ha regalado al mundo pobre una cantidad equivalente, otras 500 millones de dosis, pero él piensa que se ha quedado corto y aparentemente Biden considera que es mejor regalar esas vacunas antes que pedir a los estadounidenses aplicarse una tercera dosis de Pfizer o de Moderna, lo que abre, por supuesto, un debate muy encendido sobre quién, si acaso, tiene la prioridad. Increasing pressure to share America's COVID-19 vaccine supply with other nations. U.S. President Joe Biden on Wednesday promised to donate an additional 500 million Pfizer-BioNTech shots to poorer countries around the world. That brings the U.S.'s total global commitment to 1.1 billion vaccines so far, more than any other nation. Put another way, for every one shot we've administered to date in America, we have now committed to do 3 shots to the rest of the world. Aquí la pregunta es, ¿la prioridad de Biden es que los estadounidenses podamos aplicarnos una tercera dosis de Pfizer o de Moderna? ¿O su prioridad es dejar esperando a los estadounidenses para esa tercera dosis y regalar esas vacunas de Pfizer y Moderna al mundo pobre, ¿no? Este es el debate, ¿no? Esta es la duda. Aquí las autoridades médicas, sanitarias, dicen que solo los mayores de 65 o aquellas personas de salud frágil, vulnerable, deberían aplicarse la tercera dosis de Pfizer o de Moderna, pasados por lo menos 6 meses desde que se aplicaron la segunda dosis. This is the second time a 500 million dose allotment will have been purchased by the Biden administration for donation, the first coming last June. Under the terms of that contract, the U.S. paid Pfizer and BioNTech around $3.5 billion, or $7 a dose. The World Health Organization has criticized wealthier nations like the U.S. for planning booster shots for those fully vaccinated, while millions around the world still do not have access to vaccines, something UN Secretary General Antonio Guterres forcefully echoed at this week's gathering of world leaders in New York. Hoy Tom Friedman en el New York Times dice que la dictadura china está desternillándose de risa frente a los tropiezos, las impericias, los errores que comete la administración Biden. Después de ver el video que vamos a ver a continuación de la vicepresidenta Kamala Harris, supongo que los mandarines de la China comunista van a seguir riéndose de Estados Unidos.
La vicepresidenta pide a todos los países del mundo, con una ingenuidad y un candor conmovedores, que sean transparentes. Por supuesto, la transparencia de la China comunista equivale a la transparencia del petróleo, ¿no? I've said many times, the fund will help address our capacity to prepare, however, to avoid the mistakes of the past and meet this present moment. We must also ensure transparency and accountability to ensure that all countries meet our global health obligations. To that end, the United States also supports a Global Health Threats Council that would monitor progress and identify gaps. It is yet another step we must take to ensure that political leaders remain committed to the goal of preparedness. Bien difícil que la dictadura china exhiba transparencia ante la cándida vicepresidenta Harris. Vamos a la pausa. Será breve y regresamos enseguida con el drama migratorio de los millares de haitianos que no vivían ya hacía años en Haití, vivían en Colombia, en Panamá, en Chile, en Brasil y ahora quieren entrar aquí a los Estados Unidos, pero Biden no los deja y los está deportando en varios vuelos diarios de regreso a Haití, donde ellos ya no vivían hacía años. También los ecos de la reunión entre Biden y Boris Johnson en la Casa Blanca. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. En mala hora, los pobres inmigrantes refugiados haitianos, muchos de los cuales ya no vivían en Haití hacía años, ¿no? Y se habían mudado a Panamá, Colombia, Ecuador, a Chile, decidieron, debido a la pandemia, se quedaron sin trabajo, venirse aquí a Estados Unidos. Digo en mala hora porque Biden no los recibe, los está deportando a todos. Además, el presidente mexicano López Obrador, aliado y cómplice de las dictaduras de Cuba y Venezuela, está contrariado con Biden, está decepcionado de Biden, porque aparentemente Biden le prometió $4.000 millones para atenuar o paliar la crisis migratoria de los haitianos y no le ha entregado el dinero. Así que, corto o seco de fondos, el presidente López Obrador se queja. El presidente mexicano llamó el miércoles al gobierno de Estados Unidos a resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. También recordó que Washington ofreció $4.000 millones para invertir en México y Centroamérica, de los que aseguró no se ha enviado nada. Sin embargo, el mandatario matizó sus comentarios, indicando que percibe buen ambiente en la actitud de la Casa Blanca ante la situación. Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo. A ver, estos miles de haitianos que están en México, en la frontera sur de Estados Unidos, entre Texas y México, que quieren vivir aquí en Estados Unidos, no son en rigor refugiados políticos, no huyen de una dictadura, porque ellos vivían ya en democracias latinoamericanas, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Panamá. Casi todos han venido por vía terrestre, claro, ¿no? Caminando desde esos países, aunque no se crea, caminando 40, 50, 60 días. ¿Eh? Son refugiados económicos, es decir, huyen de la miseria, del desempleo, quieren vivir mejor. ¿Quién podría criticarlos? Pero por otro lado quieren entrar a las bravas a Estados Unidos ilegalmente y Biden no quiere o no puede permitirlo. Entonces, la gran mayoría de esos haitianos que quizás fueron imprudentes en dejar los países donde ya se habían afincado, Panamá, en Colombia, en Chile, ahora están agolpados en Tapachula, México, y en Ciudad Acuña, México. Y el problema ya no es tanto de Biden, que los deporta si cruzan la frontera, sino de López Obrador, que no sabe qué hacer con 15 o 20 mil haitianos.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula, al sur del país, y al norte en Ciudad Acuña, limítrofe con Texas, con la intención de buscar refugio en Estados Unidos. Ahora todos los mexicanos están pasando la comida, la ropa, y ahora nosotros tenemos un lugar para durmiendo bien. Solo lo que pasa, nosotros tenemos miedo para la inmigración, porque nosotros acá estamos haciendo documentaciones. Si no puedo cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar vehículos, para la escuela, yo puedo decir gracias al Señor. Me parece que López Obrador, en lugar de quejarse y pedirle dinero a Biden, debería mostrar el corazón que aparentemente no tiene Biden y abrir las puertas de México a los refugiados haitianos que ya están en ese país, ya están en México. Bueno, que López Obrador demuestre grandeza moral, compasión humana y que les permita quedarse en México. Porque si cruzan la frontera es seguro que los van a deportar. Están deportando haitianos a razón de 7 u 8 vuelos diarios. Y en cada vuelo van 130, 140. Es decir, que están deportando a casi 1.000 haitianos por día. Hasta el momento, más de 1.000 haitianos han sido devueltos a Puerto Príncipe. A partir de hoy, 7 vuelos diarios, cada uno con capacidad de transportar a unas 135 personas, saldrán con rumbo a Haití. Líderes de organizaciones de derechos civiles han escrito al presidente condenando el tratamiento inhumano de parte de la Guardia Fronteriza. Porque, como han visto, la Guardia Fronteriza a caballo quizá trató con una excesiva rudeza a ciertos haitianos que estaban cruzando el río. La mayor parte de ellos están todavía bajo un puente, guarecidos, a la sombra, a buen recaudo del sol impiadoso, en una localidad llamada Del Río, en Texas. Es decir, ya llegaron a Estados Unidos, ya están en Texas, ya son entonces. Border crisis and mass deportations in Del Rio, Texas. We will get it under control. Roughly 8,000 migrants, many Haitian, remaining under that Del Rio bridge waiting to be processed. They have shown no capability of being able to process all of these migrants by the end of this week. Thousands of migrants have already been sent back to their home countries. On Capitol Hill, top Democrats normally allied with the president calling for a halt to the deportations. I urge President Biden and Secretary Mayorkas to immediately put a stop to these expulsions. The horrible treatment of these innocent people who have come to the border must stop immediately. Y lo acaba de decir un senador demócrata y le pide a Biden que cese las deportaciones. El problema con las deportaciones es que si de 100 haitianos, 99 son refugiados económicos que no califican para un asilo político, pero uno es un refugiado político que si es devuelto a Haití va a sufrir persecución, carcelería y tortura, entonces las deportaciones son injustas. Si solo uno es un refugiado político, son injustas. And Republican senators grilling the Secretary of Homeland Security. How many people have been returned? How many people are being detained? How many people have been dispersed to all points around America? Senator, I would be pleased to provide you with that data. I want them now. Why don't you have that information now? Senator, I do not have that data. Why not? For me. Why don't you have that basic information? Senator, I want to be accurate. Some migrant families are being allowed to remain in the U.S. New video showing dozens arriving at this Houston facility Tuesday. In Del Rio, the activists with the Haitian Bridge Alliance are working to help migrants. People are coming to the U.S.-Mexico border because they are in need of protection, because they are dying, because they need support. No era, por cierto, Jeff Bezos testificando en el Congreso, ¿no? Era Alejandro Mayorkas, que se parece un poquito, que es el jefe del Departamento de Inmigración del gobierno Biden. Y lo había puesto a freír a la parrilla un senador republicano cascarrabias. ¿No puede el señor Mayorkas, representando al gobierno Biden, ir a informar de la crisis migratoria haitiana y no tener respuestas? No saber cuántos son, a cuántos han deportado
cómo van a procesar a los que todavía no han deportado, ¿no? No puede decir, no tengo los números, da una impresión pobre. Lo cierto es que, como dije antes, los haitianos han tenido que, para llegar a Texas, caminar bastante. O, por supuesto, a veces conseguir un autobús o un camionero que les permita no caminar ciertos tramos, ¿no? Pero ustedes van a creer que yo exagero. Yo pensé que todos habían caminado desde Panamá, algunos lo han hecho desde Chile. Estas imágenes de miles de migrantes haitianos agolpados en la frontera con Estados Unidos llevan días dando la vuelta al mundo. Es una parada más de un periplo de meses en los que han recorrido todo el continente americano en busca de un futuro mejor. La mayoría de ellos vivían en Chile y Brasil desde que se les acogiera tras el devastador terremoto de 2010. Pero la crisis del coronavirus motivó su marcha hacia el norte. Para ello recorrieron toda Sudamérica, atravesando el peligroso tapón del Darién, en Colombia, y toda Centroamérica y México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. En Colombia, miles de ellos se agolparon en la localidad caribeña de Necoclí en julio. Aquí permanecieron hasta atravesar la frontera con Panamá, un viaje muy arriesgado debido a la presencia de grupos armados y a la frondosidad de la selva, factores que costaron la vida de muchos de ellos. Quizá debieron quedarse en Chile, en Brasil, en Colombia. Claro, es muy fácil opinar desde aquí, ¿no? Desde la comodidad de Miami, pero quizá debieron quedarse y esperar mejores tiempos antes que venir acá, confiando en que serían bienvenidos cuando ahora les cierran las puertas en las narices y los deportan, ¿no? El canciller mexicano Marcelo Ebrard dice que los haitianos han sido víctimas de un engaño. La pregunta al canciller mexicano es, ¿y quién los ha engañado? O sea, ¿quién les hizo creer que si llegaban a la frontera sur de Texas serían todos bienvenidos? Probablemente quien los indujo a ese error fue el propio presidente Biden. Los que llegaron a México no se encontraron algo mejor: xenofobia y hambre. Este país denunció que su situación se debe a un engaño, ya que nunca podrán ingresar a Estados Unidos. Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente. Pues es un engaño monumental, ¿no? Eso no es cierto. Pero el final de su viaje no está cerca. Ante el miedo a las deportaciones, muchos han decidido continuar el camino a la inversa por México. Entonces, señor canciller mexicano, usted que es tan buena gente, que es de izquierdas, que es un progresista, que simpatiza con Díaz-Canel y con Maduro, demuestre su gran corazón y extienda residencia a todos los miles de haitianos que están en México, en su país, y no permita que Biden los deporte a Haití, un país del cual escaparon hace años. Ayúdelos entonces, usted ayúdelos. Dé el ejemplo, demuéstrele a Biden que usted es más compasivo con los haitianos. Porque además hay muchos otros haitianos en camino por llegar a México y a la frontera al sur de Texas. Están, por ejemplo, varados al norte de Colombia y son miles. Miles de migrantes se encuentran varados en el puerto de Necoclí, en el norte de Colombia, según informaron el miércoles las autoridades. Desde la Defensoría del Pueblo hemos podido constatar que se encuentran represados cerca de 19.000 migrantes en este municipio, con destino a Candía, en el Chocó, para su tránsito a la frontera con Panamá. Las personas provenientes en su mayoría de Haití buscan llegar a bordo de botes a Panamá para continuar su ruta hacia Estados Unidos, donde pretenden solicitar asilo. Por un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá, el tránsito se restringe a un máximo de 650 personas al día. Más de 50.000 han cruzado esa frontera en 2021. Más de 50.000. E incluso tienen que sortear tramos marítimos, es decir, pagando a embarcaciones marítimas. Los viajeros deben atravesar el Golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros, además de sortear la amenaza del Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico que ejerce autoridad en la región. Decenas de miles de personas, principalmente de nacionalidad haitiana, han llegado en los últimos meses a la frontera de México con Estados Unidos. Buena parte de ellos hicieron el tránsito por Colombia.
El flujo masivo de personas que se han aglomerado bajo un puente de la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, se ha convertido en un problema para el gobierno estadounidense, que los ha expulsado en aviones de vuelta a Haití. Bueno, que Biden vaya a Haití o que mande a su vicepresidenta y que inviertan dinero en Haití para que no se tengan que ir estos pobres muchachos o para que tengan ganas de volver, ¿no? Nadie quiere irse de su país de origen si ahí hay un futuro, si ahí puede uno prosperar en libertad, ¿no? La gente se va muy a su pesar, sufriendo y teniendo, por supuesto, crisis de nostalgia y melancolía en el camino, ¿no? Es todo muy triste. El coordinador del Grupo Sin Fronteras explica que estos haitianos que ahora están en Colombia, en Panamá, en México o aquí y van a ser deportados mañana y pasado, se fueron de Haití hace más de 10 años, después del terremoto de 2010. Pues la situación en Haití es muy difícil. Comenzó en 2010 con el terremoto terrible, que casi donde murieron más que 200.000 personas. Después había un brote de cólera, lo más grande que hemos observado, y también la situación económica es muy difícil. También hay pandillas en todo el país, o en zonas completas están controlados por pandillas. Pero ahora la situación con COVID y la situación económica es otra vez tan difícil para ellos que decidieron de traslocarse más una vez y esperaban de encontrar mejores condiciones y oportunidades en el norte. Una pausa será breve y regresamos enseguida con el bocazas de Maduro, el dictador, el elefantiásico dictador venezolano, jactándose de que hizo una presentación vía Zoom en la Asamblea de Naciones Unidas. No se atreve a viajar a Nueva York porque sabe que sería detenido, ¿no? Hay una recompensa por su cabeza de fascineroso, de bandolero. Maduro decía, jactándose de su encuentro en México, cobijado por el tontuelo de López Obrador, con otros presidentes igualmente despistados de la América Latina, incluyendo, claro, al peruano del sombrero fálico, el señor Castillo, que, ha dicho hoy Vargas Llosa en México, en Guadalajara, ganó con fraude las elecciones presidenciales. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El dictador venezolano Maduro ha contado, en fin, algunas intimidades de su encuentro en México con otros presidentes y dictadores o aprendices de dictadores de América Latina, entre ellos el peruano Pedro Castillo. Antes de ver a Maduro, y a pedido del público, porque es una declaración que ha provocado tremendo revuelo periodístico internacional, quiero recordarles lo que dije abriendo el programa de hoy, y es que en la Universidad de Guadalajara, en México, el Nobel de Literatura Vargas Llosa, hablando sobre libertad de expresión, afirmó, y lo dijo no una sino dos veces, que el presidente peruano Pedro Castillo ganó mediante elecciones fraudulentas. En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo. Vargas Llosa había pedido el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, recordarán ustedes que son memoriosos, y Vargas Llosa, junto con otros importantes líderes políticos o líderes de opinión peruanos, sostuvo, y ahora lo denuncia en un foro internacional en México, que Castillo se impuso por un margen microscópico de poco más de 40.000 votos, gracias a las trampas, a los amaños, a las irregularidades que perpetraron sus operadores políticos en ciertas mesas, principalmente de los Andes peruanos, de aldeas, de villorrios, de caseríos, donde la señora Fujimori no tenía
personeros, no tenía representación legal y podían entonces cambiarse los números a favor de Castillo y en prejuicio de Fujimori. Por eso no sorprende que hayan hecho tan buenas migas recientemente en Ciudad de México el dictador venezolano Maduro, que por supuesto usurpa el poder mediante colosales fraudes electorales, y el aprendiz de dictador peruano, epígono suyo o discípulo suyo, Pedro Castillo, que está bajo la sospecha de haber ganado con fraude o bajo la denuncia de Vargas Llosa de que ganó con fraude. Maduro lo cuenta, por supuesto, regocijándose. Tuvimos varias reuniones. Tuvimos muchas reuniones con el presidente de Bolivia, con el presidente de Cuba, con los gobiernos del Caribe, de San Vicente y las Granadinas, de Dominica. En la salón de esperas tuvimos conversaciones con todos los presidentes que estaban ahí, con mucho afecto. Reuniones con el presidente, saludamos al presidente nuevo del Perú, Pedro Castillo. Saludó a Pedro Castillo. Castillo, cuando era candidato presidencial, decía que Venezuela no era una dictadura, que Cuba tampoco era una dictadura. Por lo tanto, Castillo, es de suponer, admira a Maduro y a Díaz-Canel, a esos tiranuelos bananeros, ¿no? Maduro dijo que le había sugerido o le había pedido al presidente peruano Castillo que permitiese la repatriación de decenas de miles de venezolanos. ¿Será verdad que decenas de miles de venezolanos afincados en el Perú quieren, como dice Maduro, volver a Venezuela? Y si quieren irse del Perú para volver a Venezuela, ¿piensan que el futuro que les aguardaría en el Perú sería aún peor que el que encontrarían en Venezuela? Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria. Tenemos más de 42.000 venezolanos y venezolanas inscritas para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de vuelta a la patria masivo de venezolanos y venezolanas. Nosotros ponemos los aviones. Yo entendería que un venezolano afincado en el Perú quiera irse porque está aterrado del futuro que le aguarda con Castillo y Cerrón en el poder. Esto lo entiendo. Pero que quiera irse del Perú para volver a la Venezuela de Maduro y Cabello, no lo entendería. Si se van a ir de Perú, que se vayan a Ecuador, donde está Lasso, que es un demócrata. Que se vayan a Chile, sí, en Chile hay elecciones en noviembre. Quizá ganará la izquierda, pero la izquierda chilena comparada con la izquierda peruana, la verdad, a mí como peruano me da envidia, ¿no? También dijo el dictador venezolano Maduro que ha hablado con su homólogo, el aprendiz de dictador peruano Castillo, para que el Perú le venda comida a Venezuela. Venezuela es una economía quebrada, en bancarrota, no produce nada, ni para exportar, ni para comer ellos mismos. Seguro que Maduro va a convencer a Castillo para que los peruanos manden comida a Venezuela. Y seguro que Maduro no va a pagar allí mismo, ¿no? Va a decir, yo te pago después, ¿ah? Te quedo debiendo. Esto es típico de las dictaduras comunistas en América Latina, ¿no? Reciben bienes, mercancías, servicios y no pagan, quedan debiendo. Y luego las deudas envejecen y las deudas viejas nadie las paga y terminan siendo condonadas, ¿no? Sospecho que esa es la estrategia de Maduro para engatusar a Castillo. Y vamos a buscar apoyo en ACNUR y otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos y venezolanas allá quieren volver. Hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana, de reactivar el comercio. Necesitamos comprar al Perú un conjunto de productos para la industria venezolana, para los CLAP
etcétera, etcétera. Tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo. ¿Y con qué dinero le va a pagar Maduro a Castillo? En Venezuela no hay dólares ya, no hay, se lo robaron todo. ¿Con qué dinero va a pagarle Maduro a Castillo? No le va a pagar, le va a pedir arroz, le va a pedir azúcar, le va a pedir aceite, le va a pedir seguramente otros granos, y la pregunta es, ¿con qué dinero le va a pagar? No le va a pagar. Maduro hoy hizo una presentación extraña en Naciones Unidas. Como no se atreve a ir a Nueva York porque sería arrestado, mandó esta grabación. Nicolás Maduro exige el levantamiento de todas las sanciones internacionales impuestas a su gobierno, las cuales calificó de criminales y crueles. El mandatario venezolano intervino este miércoles en la Asamblea General de la ONU a través de un discurso grabado a distancia. Ratificamos nuestro pedido, nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos de la Unión Europea. Lo decimos con la razón y la moral que nos asiste. Obviamente, huelga decirlo, ¿no? La peor sanción criminal que se impone sobre el pueblo venezolano es la dictadura de Maduro y Cabello. Esta es la sanción criminal que hay que levantar, que hay que derribar, que hay que dar de baja. Ya regresamos. Esta semana, como saben, el presidente Biden recibió en la Casa Blanca al primer ministro británico Boris Johnson. Biden demostró que está viejito, que está gagá, una vez más contó la historia de que cuando era senador por Delaware, y lo fue por décadas, tomaba el tren de Delaware a Washington y nadie tenía más millas en los trenes de Amtrak que él. Boris, paciente, lo escuchaba. I want to thank you again, Boris, for making the effort to be here. And I understand, Boris, I just want you to know, Boris, you came down on Amtrak, is that right? I did, and you're a living deity. I am. I've traveled millions of miles. You think I'm joking? They love you. Well, they should. I travel more on Amtrak than I think. If I were a conductor, I'd be #1 in seniority. Y luego Biden contó la historia de cómo viajaba tantas veces en tren para ir de su casa en Delaware al Congreso en Washington. I got to tell you a quick story that has nothing to do with anything. When I was vice president, the Secret Service didn't like me traveling on Amtrak because there were too many options for people to cause trouble along the way. But I insisted I do it, and one day they put in the newspaper, Biden travels 1 million, I think, don't hold me the exact number, I think it was 350,000 miles on Air Force Two. And so I, walking up to getting the train on that Friday, and a guy who was the #3 guy from New Jersey on seniority as a conductor walked up and grabbed me, and he goes like this, "Joey, baby," grabbed my cheek. I thought the Secret Service was going to shoot him. And I said, no, he's a friend. Por supuesto, como vieron, se equivocó, como siempre se equivoca con los números, y dijo 1 millón cuando eran 350.000 millas en el avión presidencial, como vicepresidente de Obama, ¿no? Y para honrar esa tradición, el otoñal presidente Biden volvió a equivocarse con los números. Ya no estaba claro cuántas millas acumuló en el avión presidencial, y las sigue acumulando, por cierto, y cuántas en los trenes de Amtrak. He said, Joey, big deal. 1,300,000 miles on Amtrak, on Air Force Two. You know how many miles you traveled on Amtrak? I said, no. He said, with the retirement dinner, we worked it out. He said, 36 years in the Senate, X number of years at that point as vice president, average 131 days a year, 257 miles a day. Joey, you traveled over 2 million miles. Big deal. ¿Era realmente necesario que hiciera de nuevo esta historia de sus viajes en tren? No deja de sorprenderme. Regresamos enseguida.
Para terminar, al magnate Bill Gates lo pusieron en apuros. Le preguntaron en televisión por su extraña amistad con el pedófilo que se suicidó, Jeffrey Epstein. What did you know about him when you were meeting with him, as you've said yourself, in the hopes of raising money? You know, I had dinners with him. I regret doing that. He had relationships with people he said, you know, would give to global health, which is a interest I have. You know, not nearly enough philanthropy goes in that direction. You know, those meetings were a mistake. They didn't result in what he purported, and I cut them off. Fíjense, en París, gracias al sueño visionario de un artista que falleció el año pasado, cómo ha quedado el Arco del Triunfo. En Rusia, un avesado ladronzuelo pensó que podría arrebatar fácilmente el bolso a una abuelita. Menuda sorpresa se llevó. Saltamos uno. Admirable señora, no se dejó robar. Para terminar, fíjense cómo la lengua de lava que ha salido de un volcán en Islas Canarias entra en casas y en piscinas de esas casas. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Gracias. Buenas noches.